canon protestante. Pero no deja de ser interesante este texto. ¿Por qué elegimos este texto? Bueno, primero, tiene un atractivo narrativo, tiene una temática que realmente es muy cercana a nosotros porque toca el tema de la familia, la profunda vitalidad que de alguna manera nos va presentando, lo entrañable de... Ya empezamos otra vez a tener problemas de comunicación. Se salió. No puedo abrir. Entonces, de alguna manera, tiene una potente capacidad de interpelación este texto. Ahora, nos vamos a restringir solamente a algunos puntos de especial interés, sobre todo desde el punto de vista del análisis literario. Y dentro de los diversos métodos literarios, vamos a utilizar el análisis narrativo, que tiene un recorrido, podríamos decir así, que lo presenta en tres partes. La trama, en primer lugar, de Tobías y su desarrollo, el tiempo y el espacio, el autor y el lector. ¿Qué podemos nosotros decir de la trama de Tobías? Recordemos que aquí estamos hablando de dos personajes que llevan el mismo nombre. Tobí, el padre, Tobías, el hijo. La narración de Tobí tiene una trama unificada en que cada episodio va ligado a lo que precede y tiene un peso inmediato en lo que sigue. Por lo tanto, no se puede trabajar en una pericopa aislada, sino de alguna manera ir al nivel microtextual que de alguna manera nos va a permitir de algún modo ver cómo se van desarrollando dos tramas al mismo tiempo. Dos tramas que por una parte podríamos decir que es una trama de acción y una trama de revelación. En la primera se describe un cambio de situación. Esto es una desgracia inicial que termina con una felicidad final. Y en segundo lugar, el paso de una ignorancia inicial a un conocimiento final. Es muy importante los espacios geográficos que vamos nosotros a encontrar en este texto, donde se va a dividir entre tres lugares básicos, que son Nínive, Jerusalén y Ecbatana. Vamos a decir que el movimiento de los personajes se va a dar entre estos espacios geográficos. Muy brevemente podría decirles que Tobit es un judío desterrado en Nínive y abre el relato con su autobiografía. Él nos narra una vida muy piadosa en Israel, su celoso cumplimiento por la ley, sus peregrinaciones a Jerusalén y es despatriado con una serie de israelitas donde trata de ser generoso, practicar la limosna, enterrar a los compatriotas que son ejecutados, incluso aún poniendo en peligro su propia vida y la integridad de la familia, aparte de que tiene que soportar las burlas de los vecinos. Me gustaría que leyéramos en el capítulo 1 del libro de Tobías los versículos 3 y 4 apenas para darnos cuenta de que es un personaje que se hace propaganda a sí mismo, ¿no? En esta autobiografía se pone como una persona que es piadosa, que es cumplidora de todos sus deberes, que es un judío ejemplar. ¿Alguien tiene el texto, por favor, para que leyera sus versículos 3 y 4? Yo, Tobías, he Ajá. andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limonas entre mis hermanos y compatriotas deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel, para ofrecer allí sacrificios
y en la que había sido edificado y consagrado para venideras el templo de la morada del Altísimo. Fíjense, hasta ahí es suficiente para que nos demos cuenta más o menos que el Versículos 3 y capítulo 4. 1 sí, va a ir precisamente en esa, dándonos un poco lo que es el ambiente de los personajes. Entonces, el capítulo 2 ya arranca con algo bien interesante. Se trata de la fiesta de Pentecostés. Tobit espera la llegada de un invitado pobre para compartir con él la comida, pero su hijo le trae la noticia de que asesinaron a un compatriota y él deja comida y todo y se va sin probar nada para ir a enterrar al muerto. A pesar de esa justicia intachable, aquella misma noche él se queda ciego, donde cuando un pájaro, cuando viene regresando, el estiércol del pájaro se lo decae justo en los ojos y prácticamente queda ciego en una forma un poco ridícula, ¿no? Pero cargada de mucho simbolismo. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 9 y 10 del capítulo 2. Lo leo. Sí, por favor. Aquella noche, después del baño, fui al patio y me acosté junto a la pared, con la cabeza descubierta porque hacía calor. Yo no sabía que en la pared, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos para que me sanaran, pero cuantos más cuentos me daban, más perdía la vista, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia. Carmen cuidó 2 años hasta que marchó al email. Entonces, él, una vez que queda ciego, es incapaz de mantener a su familia y es ayudado económicamente por un personaje que recibe el nombre de Ajicar. Entonces, va de un médico a otro buscando la curación, cada vez está peor y su paciencia sencillamente flaquea. Entonces, la esposa no le queda más remedio. Fíjense que decimos que es una gesta familiar, que salir a trabajar en cuestiones de tejido. Y trabaja también en una casa donde va, que le regalan un cabrito. Ella contenta, se regresa con el cabrito, y el marido le ha mandado devolver el cabrito porque decía que ya se lo había robado. Entonces, imagínense la confianza en esa pareja, que él no creía lo que ella le estaba diciendo, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo la trama se va como enredando. Y en los capítulos 3 y 4 vemos a un Tobit que está pidiendo la muerte. De alguna manera, el narrador va cambiando como a tercera persona y dice que en ese mismo momento, en Ecbatana, a kilómetros de distancia, una pariente de ellos, llamada Sara, sufre las injurias de la criada y de todos los vecinos porque se ha casado 7 veces y en la misma noche de boda los 7 maridos se han muerto. Entonces, supuestamente por culpa de un demonio llamado Asmodeo. Entonces, Sara decide ahorcarse con esa intención, sube al cuarto de su padre y en ese mismo momento, Tobit también está pidiéndole a Dios que le quite la vida. Entonces vemos que es una trama que se va como desarrollando en paralelo, ¿verdad? Entonces, pasa a la segunda lámina, por favor, Miramar. No, esta no es la segunda, esta es la tercera. Bueno. Ajá. Estábamos viendo un poco, aquí, ahí está, sí. Estábamos viendo lo que era la primera parte, ¿no? Que era la trama que se va dando cuando a ellos les toca irse de Jerusalén hasta Nínive, y bueno, ahora en Ecbatana se está dando paralelamente otra situación. Pon donde dice trama, mi corazón. Ahí. Por favor. La que sigue. Ajá. La que sigue, ahí. Esa, correcto. Entonces, es a partir de allí, ¿verdad? Que entonces vamos viendo que en la segunda parte, más bien la ida, es de Nínive a Ecbatana y después vuelta a Nínive nuevamente. En Nínive,
ellos tienen, el ángel Rafael, bajo la forma de un israelita llamado Azarías, es contratado por Tobit para guiar a su hijo hasta la media para que busque un dinero que se le debe. Entonces, la esposa, por supuesto, no quiere que el hijo se le vaya porque no sabe qué le pueda pasar en el camino y se va a regresar. Entonces, y ese dinero lo tiene un judío llamado Gabael. En el camino, el pobre muchacho Tobías es asaltado por un pez y, obedeciendo al ángel, lo sujeta, lo guarda para usarlo como incienso y como remedio. Cuando llegan ¿cómo se llama? Batana, el ángel le aconseja desposar a Sara. Y él, por supuesto, tiene un temor inicial porque dice, pero si esta se le han muerto 7 maridos, ¿qué va a pasar para que a mí no me pase lo mismo, no? Entonces, acepta lo que el ángel está sugiriendo, que la pida en matrimonio, que confíe en Dios, y con eso está haciendo caso a lo que le dice su padre, de que no se fuera a casar con ninguna mujer que no fuera de su clan. Entonces, a partir de los capítulos que siguen, especialmente hasta el 5 y el 6, vemos cómo el texto se va valiendo de traslados de ida y de regreso para enmarcar la permanencia en Ecbatana como centro del relato. Allí pide la mano, apenas llegan a la casa del padre de Sara, que se llama Raguel, y a pesar de que el suegro le advierte, está seguro, mira que puedes morir, a lo mejor mañana amaneces muerto. Entonces, en la cámara nupcial, ¿verdad? Ellos, acompañados de un momento de oración hermosísimo, que nosotros vamos a tratar de leer ahorita, de algún modo, ¿verdad? Con el incienso y el hígado del corazón del pez, Tobías salva a la esposa y permanece con vida. Lo simpático es que mientras ellos están en la cámara nupcial, el papá de la novia está haciendo una tumba para meter al hombre seguro de que al día siguiente va a amanecer muerto. Entonces, parece hasta una novela este relato. Cuando la criada le dice, mira, no se murió, vuelven a tapar la sepultura y hacen una gran fiesta de bodas, ¿no? Donde evidentemente Azarías, que es el ángel Rafael, va a cobrar la deuda, se regresa e incluso, bueno, celebran como una gran boda a partir de allí. Entonces, de alguna manera vamos a encontrar en este relato cosas bien simpáticas. En la tercera parte, ¿verdad? Ya de vuelta de Nínive, Jerusalén, Ecbatana, que sería la tercera parte, Tobit llega a Nínive con su esposa Sara, la mitad de la herencia del suegro, el dinero recobrado y la compañía del ángel. Y de una manera les bendicen en nombre de Dios y ellos hacen una gran loa a Dios. El capítulo 14 es la muerte de Tobit, quien profetiza de algún modo la destrucción de Disculpe, y de disculpe. ahí en adelante. Se cayó el Zoom un momento. Algo bien simpático que vamos a desarrollar a partir de este momento. Sí quisiera devolverme un momento a lo que fue la oración de estos esposos el día de su boda. Y eso lo encontramos en el capítulo 8, a partir del versículo 5, porque pocas veces se ha usado esta lectura para las bodas. Y de alguna manera tiene como unas palabras tan hermosas que valdría la pena tomarla en cuenta, y es también una enseñanza, ¿no? Como en el amor puro y verdadero de un hombre y una mujer, allí está presente Dios también. Entonces, si alguien quiere leer este texto a partir del capítulo 8, a partir del versículo 5. Y comenzó Tobías a decir, bendito eres, Yahvé, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre santo y glorioso por siglos. Tú hiciste a Adán y le diste como auxiliar a Eva, como sostén a su mujer. De estos tuvo origen el linaje de los hombres. Tú dijiste, no es bueno estar el hombre solo, hagámosle un auxiliar semejante a él. Y ahora, Yahvé, no por lujuria, yo tomo por mujer a esta, mi hermana, sino que solo
amor de la posteridad es que sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. ¿Hasta qué número? Hasta que digan amén. Dígnate apiadarte de mí y que ambos envejezcamos juntamente. Y a ella dijo con él, amén. Y Amén. durmieron Fíjense qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esta situación que se va presentando, ¿no? En este texto. Ahora quisiera pasar a la lámina que sigue, porque es aquí donde me interesa destacar el paralelismo que hay en una trama que se va desarrollando en forma doble. Ajá. Y que tiene que ver precisamente con el tiempo y el espacio. En la casa de Tobit hay una habitación donde él sube a esconder el cadáver que le trajeron el día de Pentecostés y se convierte por ende en una habitación de muerte. Hay un patio en esa casa donde queda ciego, donde él hace oración, donde sale todo ciego allí al enterarse que su hijo ha regresado y donde es curado. Hay una mesa donde espera un invitado a la cena de Pentecostés que nunca llega y donde se levanta sin probar bocado para esconder el cadáver. Es una fiesta que se convierte en luto. También hay una fosa donde sepulta y por la que es objeto de las burlas de sus vecinos. En paralelo, en la casa de Raguel, tenemos el aposento en el piso superior donde Sara sube para ahorcarse, pero se pone en oración y desiste, ¿no? del suicidio. Pero es también la habitación nupcial, donde se realiza la curación de Sara y la fundación de una nueva familia. O sea, es una habitación de vida. El patio es donde los huéspedes al llegar encuentran a Raguel, padre de Sara. También hay una mesa de donde se levanta Tobías al ver que llega paga él, el invitado de la fiesta de boda. Y hay una fosa, la que Raguel manda acabar por miedo a las burlas y que tuvo que rellenar rápidamente porque Tobías no iba a ocuparla. Entonces el luto se transforma en una doble fiesta de boda que dura precisamente 14 días. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que los personajes en esta historia son personas comunes, no son protagonistas de la talla de Esther, de Raquel, de Daniel, pero se trata sobre todo en este texto de una cuestión de estilo. El personaje principal, Tobit, recorre un verdadero itinerario espiritual de la oscuridad a la luz, del cumplimiento escrupuloso de la voluntad de Dios a la experiencia del don superabundante y gratuito de un Dios que nos sana a través de otro, de la rectitud perseverante del yo a la vivencia gozosa del nosotros. Al comienzo de esta historia, Tobías es un yo. Él es un verdadero israelita, solidario con su pueblo, que tiene corazón generoso, corazón tierno, pero que al mismo tiempo tiene un defecto, porque él considera que su conducta es intachable. Si le preguntáramos a la esposa, diría lo mismo. O sea, la angustia que ella pasó cuando su hijo se le fue sin saber si iba a llegar vivo de vuelta, el desencanto cuando el marido no le creyó sobre el regalo que le hicieron. Entonces, probablemente el peligro con que expuso a su hijo para ella fue una palabra de desaprobación. Entonces, en ese matrimonio hay un nosotros que no funciona. Entonces, y eso parte muchas veces a partir de una religiosidad escrupulosa que llega a priorizar la obra caritativa de sepultar muertos al deber de salvaguardar la familia. O sea, se cierra al don y a la gratuidad y es capaz de arriesgar la vida de su hijo a cambio de recuperar un dinero que le dará la seguridad que en ese momento no tiene. O sea, en ese instante, en el relato, Tobías está verdaderamente ciego. Sin embargo, Dios lo va a sorprender con su intervención llena de ternura y de creatividad, y de lo cual se sirve de Rafael, encarnación literaria de la protección divina. Es un poco la enseñanza a Tobit de que tiene que aprender a buscar a Dios no entre los muertos, sino entre los vivos. Fíjense que es la misma enseñanza que nos regala el Evangelio
cuando aquel discípulo, Jesús lo llama al seguimiento y le dice que déjame que me vaya a despedir de los míos o deja que vaya a enterrar a mi padre primero. Y Jesús le dice, no, el que mira para atrás no es digno de seguirme. Entonces, aquí hay un paralelismo con ese texto, porque fíjense que las indicaciones temporales, el orden del relato y de la historia también tienen elementos significativos. De alguna manera podemos rescatar el señorío de Dios sobre el tiempo que lo muestra el ángel, ¿no? Sobre todo cuando tenemos después un final feliz. También los lugares geográficos donde se desarrolla la trama son el espacio. Y fíjense que es un espacio que parte de Jerusalén, que es el origen y meta del peregrinar de Tobit, ya que es signo de comunión nacional y religiosa, pero él se encuentra en otros lugares que no son precisamente Jerusalén, está entre Nínive y Ecbatana. Entonces, de alguna manera, la peregrinación lleva signo de comunión, pero en este caso no se ve que haya mucha comunión en este relato, porque se ve de alguna manera una participación bastante ambigua. ¿Qué podemos nosotros decir con respecto a estos dos ámbitos domésticos que hemos desarrollado, pero sobre todo, cómo solamente la presencia de Dios en la casa posibilita que el nosotros que no funciona sea sanado? Entonces, Dios es vida, es comunión, es un Dios que libera de la muerte y salva a los seres humanos sanando sus relaciones. Quisiera pasar a la lámina que sigue, de Iramar, por favor. Fíjense que les decía al comenzar que este es un texto que no integra ni el canon hebreo ni el canon protestante, porque fue de los textos que se escribieron en griego, aun cuando se cree que hubo un original en hebreo o en arameo. Entonces, se cree que aproximadamente se escribiría hacia el 200 antes de Cristo, quizás por un judío que probablemente vivió en la diáspora, en plena época de dominación helenística, ¿no? Y que de alguna manera trata de recapitular las líneas. Adelante. Hola, sí. ¿Alguien va a decir, comentar algo? ¿No? Ah, ok. Entonces, recapitula, ¿no? Ah, necesito. Ya, profesora. ¿Continúo? Sí, se le había metido okay. el audio a la señorita Manases y Surima, le acabo de bloquear el micrófono para que no interrumpa la clase. Ah, ok. Entonces, de alguna manera, recapitula las grandes líneas de reflexión teológica que el pueblo judío ha ido recorriendo durante siglos y que convergen en el posexilio, ¿verdad? Sobre todo, recalcando cómo tiene que ser la vida familiar, la praxis religiosa y sobre todo, fíjense, empieza la concepción de la angeología. Fíjense que en el Antiguo Testamento vamos a observar cómo Dios habla muchas veces a los personajes bíblicos a través de ángeles. Pero ya Rafael es la primera vez que aparece. Y curiosamente, este es un texto también que cuando Tobías se va con Rafael de viaje, también un perro se va con ellos. Tampoco son muy corrientes los perros en los textos bíblicos. Y sin embargo, también fue, digamos, compañero de camino, ¿no? Entonces, la teología deuteronomista está presente en todo el relato, es con su doctrina sobre la retribución y la fidelidad a la ley en las relaciones familiares y la caridad. Entonces, por esto viene a ser una novela, si se quiere, didáctica, destinada como a alimentar la fe de los judíos de la diáspora en una época en que estaban desafiados a vivir con fidelidad al judaísmo en un medio que era completamente pagano y hostil. Entonces, ahora,
que de alguna manera nos puede generar este texto como lectores. ¿Qué pista podemos nosotros encontrar en el texto para que pudieran ser útiles para nosotros hoy? Fíjense que el itinerario de Tobit se nos presenta en términos de polaridades: ignorancia, conocimiento; soledad, comunión; muerte, vida. Y los otros personajes también se desarrollan dentro de estas polaridades. Para empezar, Sara, pero también su padre, es un enterrador de sus yernos. Pero la vida, de alguna manera, se va a desarrollar con este matrimonio entre Tobías y Sara. Entonces, los personajes viven en la muerte hasta que Dios irrumpe en sus historias y les hace vivir. Es cuando verdaderamente la vida se hace plena y el nosotros empieza a funcionar a partir de la presencia del otro en mayúscula, ¿no? Entonces, fíjense que esto comienza con una fiesta de Pentecostés. La solemnidad de Pentecostés es la solemnidad de la semana, que tenía mucho que ver con la familia, con la mesa. Recordaba de alguna manera el origen de la identidad nacional. Pero para Tobías fue el comienzo de un camino de profundización. Y nosotros, a tantos siglos de distancia, podemos mirar en el espejo del texto, no solo desde nuestra historia personal, sino también desde la pertenencia a una comunidad eclesial y nacional. A pesar del carácter de ficción, podríamos decir que para realizar su verdadera identidad y misión, Israel debió transformar su concepción del nosotros, que lo separaba de los otros pueblos, para integrarse en el nosotros salvífico que acoge a todas las naciones. Y eso lo tenemos con mucha claridad en el Nuevo Testamento. ¿Puede pasar a la lámina final sobre Tobías, por favor? ¿Se ve interpretación? Pero es lo único que se ve interpretación y la... Sí, ya. Y la ajá, pero Ahí falta. va. Lo que pasa es que Okay. viene con efectos. Ok. Está bien. Ahí va. Pero, Fíjense que este texto tiene una característica, ¿no? La presencia de ángeles mediadores, cosa que es poco usual, digamos, y sobre todo que se personalifiquen así, de tal forma que sean hasta compañeros de camino. Eso lo dejamos allá en la época patriarcal, cuando se presentaban los grandes patriarcas de Israel. Cómo siempre la providencia divina va a estar en medio de las pruebas. Hay veces que nosotros creemos que no está Dios con nosotros, y sí está allí, siempre apoyando y a nuestro lado. La oración, la caridad y la limosna, que de alguna manera vamos nosotros a encontrar como todo lo que es la espiritualidad farisea en el Nuevo Testamento, también se está gestando en estos textos que se escriben ya en el Poesílio, donde evidentemente es una llamada a que la familia y el matrimonio sean los ámbitos de fe donde la pareja pueda ir creciendo precisamente, ir pasando de cualquier oscuridad a la luz, y donde evidentemente Dios va a estar siempre presente allí. A mí lo que me ha dejado siempre este texto es como la incertidumbre. ¿Dónde está el límite que uno debe colocar como padre de familia, como esposo, como esposa, como madre, como padre, en lo que es el seguimiento a Jesús? Tiene que haber un límite. El seguimiento a Jesús va por encima de la familia, o la familia es la primera obligación que nosotros tenemos, el primer prójimo a quien debemos atender. Entonces, un poco el libro de Tobías nos deja la meditación sobre esa pregunta. Si Tobías tenía que irse a enterrar a muertos, dejando la familia de lado; si tenía que tomar una actitud egoísta con la esposa; si tenía que siempre hablar del yo,
Entonces, eso, creo que nosotros conocemos a muchas familias que viven lo que son las relaciones de esa forma, con un yoísmo extraordinario donde nosotros no tiene ningún tipo de cabida. Digo, este es un texto bastante corto, bastante sencillo, pero al mismo tiempo yo diría que bastante didáctico. Quería comenzar con el texto de Job, pero me gustaría, si tienen algún comentario sobre el texto, yo creo que es buen momento para hacer. Bueno, profe, yo de verdad que a mí lo que me gusta Adelante. Ajá. lo del ángel. El ángel que dice, cuando Sara y tú estaban rezando, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor. O sea, está dando como la intercesión, o no sé si se llama intercesión, pero los ángeles que interceden Sí. por nosotros ante Dios. Eso me encanta, de verdad que me gusta muchísimo. Como el ángel de la guarda, ¿verdad? Sí, sí, como que, Sí. que nos cuidan, que piden a Dios por nosotros. Y eso me gusta mucho. Es cierto. Profesora, Janet Díaz tiene la mano levantada. Adelante, Janet. Yané, habla. A lo mejor es que tiene el micrófono apagado. Buenas tardes, disculpen. No te preocupes. Bueno, de verdad, texto genial, de mucho aprendizaje. Pienso que la verdadera sabiduría del texto consiste definitivamente en que debemos de mantener la confianza en el Señor, incluso en las situaciones más desesperadas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y en paralelo, digamos que junto con la invitación a confiar en la providencia divina, ¿verdad? En lo que es la historia de Tobías, como usted decía, destacan otros valores de mucho contenido, por lo menos lo que es la santidad del matrimonio, la parte del respeto filial, la misericordia hacia los pobres, ¿ok? La práctica de la limosna, la aceptación y la humildad que tenemos que tener ante las pruebas que nos pone la vida, ¿no? La eficacia de la oración, definitivamente. Y algo que me encantó, profe, es algo que usted dijo ahorita en uno de sus análisis, es el tema que también creo que lo vamos a ver ahorita más adelante con el tema de Job, es la palabra gratuidad, ¿ok? Es esa falta de discreción que tiene Toby, de ese yoísmo, de que justamente nuestro Señor nos dice que es todo lo contrario lo que tenemos que hacer, que si ayudamos, que si somos buenos o no, o sea, lo que haga tu mano derecha no lo debe saber la izquierda, ¿verdad? Exacto. Y Él hace todo lo contrario, ¿no? Y es algo como que nosotros como seres humanos estamos siempre esperando algo a cambio. ¿Okay? Que no es gratis. O sea, si yo soy bueno, pero ok, yo soy bueno, pero a cambio de qué? Y es todo justamente lo contrario lo que tenemos que hacer. Es el mayor aprendizaje, ¿no? Siempre yo estoy esperando algo, ¿verdad? Y yo pienso que era parte de esa filosofía, de la retribución, profe, porque definitivamente algo era, o sea, por ejemplo, si usted tenía bienes, si usted era una persona, bueno, con plata en aquella época, entonces usted es que Dios lo bendecía y usted estaba bien con Dios. Si por el contrario eras una persona con necesidad, ¿verdad? Entonces que tenías necesidad porque eras pecador y justamente Dios nos manda a ocuparnos de los más necesitados, de los pobres. Entonces es un poco que creo que esa teoría y esa manera de ver lo que es el tema de la retribución, pienso que ahí también radica mucho, es algo donde tenemos que enfocarnos, y la palabra gratuidad definitivamente es indispensable para entender estos textos. Eso es lo que tenía que acotar. Muchas gracias. A la orden, sí, y lo vamos a desarrollar en Job. Profesora Ángela, exacto, Ángela tiene la mano. Buenas tardes, profesora, compañeros. Me quisiera que me explicara un poco más lo del pez. Esa historia me llama la atención. ¿Te llama la ¿no? atención? Sí. Bueno, es que el pez, el hígado, el corazón, todo eso. Ajá. Esto es un texto cargado de simbolismo, ¿no? Donde el pez de alguna manera se había la idea pues de que el pez tenía características curativas, vamos a decir así. Sí, sobre alguna herida se podía poner, sobre todo la parte de la hiel del pez, podía haber una curación de una herida o algo por el estilo. Entonces,
si estamos hablando de que Rafael se presenta como un ángel mediador, fue él quien toma la iniciativa de decir, ese pez que te quería atrapar, tómalo para ti y vamos a cargar con el pez durante el viaje, porque nos va a servir para después. Entonces, la presencia del pez es muy simbólica, sobre todo para un Israel que no se presenta precisamente como un pueblo dado al mar. Más bien, el pueblo de Israel siempre tuvo mucho temor al mar, porque por allí venían las invasiones. Y nosotros no vamos a escuchar de la pesca como actividad cotidiana del pueblo más que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no van a encontrarlo en ningún lado, porque no era una actividad normal, más que todo era los cultivos, la ganadería, una mayor o menor, a eso se dedicaba el pueblo y no a pescar. Lo que pasa es que la situación ya hacia el siglo I se pone tan dramática que tienen que recurrir a la pesca precisamente para subsistir. Y entonces es bien simbólico que aparezca precisamente en este texto un pez. Fíjense que también lo vimos en Jonás, ya un poco, vamos a decir, en forma fantástica, ¿no? Pero es como el simbolismo, de qué manera se va a manifestar la presencia de Dios para destruir cualquier mal, cualquier demonio. En este relato, providencialmente, el pez vino a ser como el símbolo con el que Dios utiliza para llegar a un fin que evidentemente va a producir vida y ya no más muerte. Porque si leen el texto con atención, se van a dar cuenta que era un demonio llamado Asmodeo, que de alguna manera acababa en la misma noche nupcial, acababa con los maridos de Sara, hasta que encendieron, hicieron un incienso con el pez y con la misma hiel, salió espantado el demonio. Una especie de exorcismo, si lo vamos a ver de la manera como nosotros conocemos este tipo de evento. Gracias. Entonces, vamos a estudiar a Job. Ajá. Bueno, la historia de las religiones, la antropología, la experiencia misma nos dice que el sufrimiento es parte esencial del humano. Nadie está exento. Todos pasamos por esa misma experiencia en mayor o menor grado, unos primero, otros después, pero el caso es que el sufrimiento se convierte en lo más personalizador que le puede ocurrir a un ser humano. Fíjense que la vida se encarga de que todos sepamos lo que es sufrir. Nos referimos sobre todo cuando el sufrimiento adquiere esos grados de intensidad que nublan nuestra visión de la vida y que ponen incluso nuestra existencia en cuestionamiento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el sufrimiento oculta la presencia de Dios. Una experiencia auténtica de sufrimiento muchas veces oculta a Dios mismo. Entonces, en este relato, desde el principio se presenta un Dios que apuesta por Job. El relato comienza, si se quiere, con un personaje que tiene una vida muy próspera, tiene muchas riquezas, una gran familia, y éxito en la vida, podríamos decir así. Entonces, una estructura concreta de causalidad. ¿Por qué él tiene todos esos riquezas? Eso es causa de una actitud religiosa. Para el pueblo de Israel se pensaba que sí. Fíjense que cuando nosotros vemos todo lo que viene desde los relatos patriarcales en adelante, cuando Abraham recibe esa promesa de abundancia, de muchos hijos y de ancianidad, empezó a gestarse dentro del pueblo de Israel la creencia desde el punto de vista colectivo, porque a Abraham se le promete que va a ser padre de un gran pueblo, desde el punto de vista colectivo, que cualquier persona o cualquier grupo humano que tuviera el favor de Dios, y ellos como pueblo de Dios estaban
llamados a tenerlo, consideraban que si una persona tenía muchos hijos, llegaba a ser anciano y tenía prosperidad económica, era porque tenía el favor de Dios. Era lo que se conoce como la doctrina de la retribución. Dios le da bienes a la persona porque la persona se porta bien desde el punto de vista religioso y tiene una actitud religiosa con lo que debe ser el comportamiento de un buen creyente. Entonces, este texto comienza con una apuesta. Fíjense que es también simbólico la presencia de Satán. Tampoco van a ver en textos preexílicos referencias a Satán, y mucho menos de esta forma. Y es porque ya la cultura helenística de alguna manera ha imperado o ha involucrado o se ha metido de tal forma en el devenir del pensamiento judío que si Dios es Dios creador, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, ¿de dónde viene el mal? Tiene que haber un principio antagónico opuesto a Dios que sea el causante de dicho mal. Y es por eso que vamos a ver en toda esta literatura tardía, con la influencia helénica, la presencia cada vez más del mal, representado en Satán. Hasta el punto, fíjense que en el Nuevo Testamento, ¿cuántos endemoniados son curados por Jesús? Y es esa visión es castigo de parte de Dios asociado a la enfermedad y a la desgracia por ser un mal cumplidor de la alianza. Hablaríamos eso en el Antiguo Testamento, o sencillamente una persona que se aleja del devenir correcto de andar en Dios. Entonces, en esta, vamos a decir, apuesta, Satán le dice a Dios prácticamente que claro, tiene que portarse bien. ¿Cómo no se va a portar bien si tú le has dado todas lo que te ha dado la gana? Le has dado riqueza, le has dado hijos, le has dado todo, ¿qué más quiere? Entonces, la primera desgracia trae consigo la pérdida de la parte económica, y a pesar de todo, Job no dice nada contra Dios ni maldice, sino que lo sigue bendiciendo. Pero después le toca, es la familia la que pierde, todos sus hijos mueren, todos su rebaño, todos sus sirvientes, y prácticamente solamente se queda con su esposa, y los demás todos completamente lo pierden. Y no obstante, él es tocado incluso por la enfermedad. Pero Job es un hombre objetivo, que trata de decir, pero si de Dios recibimos lo bueno, también tenemos que recibir lo malo. Entonces, él no peca contra Dios, pero empieza a maldecir su propia existencia, porque él no quiere seguir existiendo en un mundo que está lleno de lo aleatorio. Una relación de Dios basada en el azar. Se pone a todas las convicciones que él tiene para sí, porque él dice, si yo soy una persona piadosa, ¿cómo me viene a pasar esto? O sea, ¿cómo es posible que lo que tiene que pasarle a los malos me esté pasando a mí que soy bueno? Entonces, para Job quedan eliminados todos los cimientos del sentido mismo de su vida, porque la lógica de la causalidad deja de tener un asidero para él. Entonces, él sufre y sus amigos vienen a consolarlo y a estar con él. Entonces, ellos piensan que el tema principal es el sufrimiento, pero para Job el tema principal es la credibilidad de Dios. Porque Dios tiene que ver con los males. ¿De qué forma Dios está implicado en el sufrimiento de Job? Y la discusión con los amigos se genera porque ellos empiezan a decirle, tú tienes que haber hecho algo malo, que si Dios no te hubiera castigado de esa forma. Y él dice que no, que él es inocente, que él no ha hecho nada. Entonces, para él su punto de partida es una relación personal que él tiene con Dios, o por lo menos él creía que la había vivido de esa forma por siempre. Y ahora esa relación se desmorona. Podríamos hacer un paralelismo con aquellas personas que uno las ve muy piadosas y de buenas a primeras te dicen que han perdido la fe. ¿Qué ocurre en su vida? ¿Qué golpe? ¿Qué sufrimiento para que la persona pueda reaccionar de esa forma de un día para otro cuando todas sus condiciones
se le vienen abajo. Entonces, claro, los amigos de Job piensan que ese es un castigo divino, pero él se identifica con esa queja universal de la humanidad, en la que expresa su dolor y dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Es más, él cree que se ha convertido en enemigo de Dios, porque es la única explicación para que Dios le haya mandado eso. Entonces, él le toca, al igual que veíamos con Tobit, hacer un camino para tratar de entender la realidad de Dios de otra forma, porque hasta ahora, con lo que le está pasando, su experiencia es la vivencia de algo insospechado, algo terrorífico. Pero por muy hostil que Dios se presente, sigue siendo fiel y desea que su relación con él sea establecida. Eso sí, él no deja de protestar. Dice que no voy a detener mi lengua, me voy a seguir quejando porque esto no lo puedo entender, que esto me esté pasando de esta forma, ¿verdad? Entonces, de algún modo, pese a todas las dudas que tiene, él continúa de paso suplicándole a Dios un encuentro, una confrontación, porque considera que es la única manera de restablecer su relación con Dios. Y fíjense que eso lo vamos a encontrar, si alguien puede leer Job capítulo 13, versículos 13 en adelante, unos cuantos versículos. Prácticamente él presenta una demanda contra Dios, como que si lo que le está pasando es tan injusto que él tiene que conversar con Dios para que Dios le explique por qué le hizo eso. Es genial este texto. ¿Alguien quiere leer 13:13 en adelante? Y ahora cállense que voy a hablar. Páseme lo que me pase. Voy a arriesgar mi vida. Voy a jugarme el todo por el todo. Aunque él me mate, me mantendré firme, con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Quizá en eso esté mi salvación, pues un malvado no entraría hasta su presencia. Escuchen pues con atención la exposición que voy a hacerles. Voy a presentarles mi defensa y sé que tengo razón. Si alguien tiene de qué acusarme, yo guardaré silencio y moriré. Bueno, fíjense que Continúa. durante ese silencio, van a pasar 25 capítulos antes que Dios le conteste. Porque es solamente a partir del capítulo 38, 39 que esa confrontación se va a dar. Pero él sigue discutiendo con los amigos, pero él tiene la conciencia tranquila con respecto a Dios, porque él proclama su inocencia. Hay una cosa que yo no he entendido nunca, porque dicen siempre, hay que ser paciente como Job. Pero cuando uno lee el libro de Job, yo no veo la paciencia por ningún lado. O sea, es una persona que se confronta, que protesta, que discute, porque aparentemente el deseo de Job se ha colmado. Los impresionantes discursos que vamos a observar a partir del capítulo 38, 39, sirven para intimidar al pobre Job. Entonces, él dice, el poder de intimidación de Dios no es solo evidente en la naturaleza, sino es algo que Job ha experimentado personalmente. Al final, Job termina reconociendo que Dios es autónomo y que no es que Dios ha acosado y maltratado arbitrariamente a un ser humano inocente, porque Dios posee una sabiduría que es superior al fundamento del universo. Entonces, fíjense que cuando en el capítulo 42, a partir del versículo 5, después de hablar con Dios, ya vamos a entrar en esa parte, él, escuchando a Dios, empieza a reconocer lo que sabían los sabios. Caramba, yo te conocía de oídas, pero ahora te conozco porque te he visto. Ahora, ¿lo vio físicamente? No necesariamente. Lo que está diciendo con esto es que por fin ha percibido la presencia, ha entendido y comprendido a Dios de otra forma.
es cuando cae en la cuenta de que él sencillamente no tenía una verdadera visión de lo que era Dios. Y a partir de esta experiencia la comprende. Fíjense que más que una meditación sobre el sufrimiento, el libro de Job nos propone una reflexión sobre los caminos de Dios, conservándonos la huella de un verdadero drama de fe. Porque cada vez que tenemos algún episodio de sufrimiento, de dolor, alguna muerte que nos toca demasiado, todos tenemos en Job a un compañero de camino que se atreve a decir en voz alta lo que sentimos en el momento de la prueba. Fíjense que en estos momentos, cuando las personas o se apoyan en Dios o le dan completamente la espalda porque se apartan de Él. Pero en ambos casos nos enfrentamos cara a cara con el misterio de Dios. Ahora, ese combate de la fe que bien atestigua el libro de Job no es sino la tragedia de la condición humana vivida ante Dios, sobre todo ante el silencio de Dios. Sobre todo cuando se trata del sufrimiento de los inocentes. Este es un libro terrible, no por lo complejo, sino porque es capaz de arrastrar al creyente sincero hacia los márgenes oscuros de la fe, en donde finalmente se juegan las relaciones del ser humano con Dios mismo. Entonces, de alguna manera, es fácil rechazar a un Dios que nos resulta incomprensible, inhumano, y que pensamos que nos da la espalda en el momento en que más lo necesitamos, que es precisamente lo que se plantea en este texto. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir del entramado de la obra? Bueno, que desemboca en problemas primordiales con las que cualquier creyente tiene que vérsela más tarde o más temprano. Y no es otra cosa que el misterio del mal y del sufrimiento, el encuentro con Dios, hasta en el fracaso aparente de cualquier éxito humano, las dificultades que hay de dialogar muchas veces con la persona que sufre, y finalmente la imagen de Dios que tenemos y el sentido de la propia vida cuando se trata de integrar en ella la perspectiva de la muerte. Fíjense que yo muchas veces he compartido con alguna persona nada más con prueba, que empiezo a decir que yo tengo un puesto en el cementerio y que ya tengo un seguro de muerte, y entonces la gente dice, Sape, no hables de esas cosas, no es momento para hablar de eso, porque a nadie le gusta vislumbrar la posibilidad de que la muerte está a la vuelta de la esquina, y así es. Está a la vuelta de la esquina. Entonces, un poco, la mayor enseñanza que nos deja este texto es, somos capaces de mirar a Dios como lo hace Job, sin tenerle miedo, con libertad, sin intereses, sinceramente. Fíjense que cuando atravesamos precisamente las noches oscuras de la fe, del dolor y del sufrimiento, es cuando tenemos que tener la mayor seguridad de dejarnos llevar por Dios y confiar a pesar de todo, a pesar de que aparentemente todo más bien sea adverso y sea negativo para cada uno de nosotros. Ahora, dentro del marco narrativo, podríamos decir que este texto plantea varios problemas. En primer lugar, tendríamos que decir que hay una parte que es narración y otra parte que es prosa y poesía. Ya eso de entrada nos está hablando de más de una mano en la redacción final de este texto. Entonces, dentro del marco narrativo, se dice que es Satán quien causa los males, pero al final se dice que es Dios quien los provocó. Eso lo vemos en el 42:11. Por otra parte, la enfermedad que es tan importante de Job al comienzo, pareciera que al final se curó, pero no hacen referencia a lo mismo. Y la figura de Satán, que es clave al comienzo, no se presenta al final, y la mujer de Job tampoco. En las partes que se presentan como prosa y poesía, vemos que hay un cambio en los nombres de Dios, porque no es lo mismo cuando en la prosa y la poesía que cuando habla de la parte narrativa. Y la imagen de Dios también es diferente.
En la prosa parece un Dios ingenuo, bonachón, mientras que en la poesía parece caprichoso, potente. Y la imagen de Job también cambia, porque en la prosa hay un Job que es calmado, que es cultural, pero resulta que en la poesía es rebelde, y podríamos decir que hasta blasfemo. Entonces, de alguna manera, fíjense, voy a hacer referencia en el capítulo 25, el versículo 12, que dice, de la ciudad salen los gemidos de los moribundos, las gargantas de los heridos piden auxilio, pero Dios no escucha las plegarias. O sea, es el drama del silencio de Dios ante el dolor. Y esta última frase resume el drama de Job. Dios contempla sus angustias, los sufrimientos de tantos inocentes y cierra los ojos. Todo es igual. Entonces, por eso es que Job afirma en el capítulo 9, él extermina al íntegro y al malvado. Pero eso es desusado, porque para la mentalidad de la época es imposible concebir de que si una persona es buena, le puedan pasar tantas desgracias en su vida. Entonces, todavía nosotros creemos que esta mentalidad no desaparece, pero si observamos el capítulo 9 del Evangelio de Juan, con la curación del ciego de nacimiento, la pregunta que plantean los oyentes es, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Porque la concepción de que necesariamente el pecado está unido a la enfermedad es una concepción post-exílica que proviene precisamente de esta etapa que le toca vivir al pueblo de Israel, donde ya no es como colectivo que van viendo la presencia de Dios en la vida de las personas, sino desde lo individual. Ahora, puedes pasar a la lámina que sigue, mi niña. Ahora, para medir este drama en todo su alcance. Profe, disculpe, el Ajá. señor Ignacio Díaz tiene la mano levantada hace un ratito. ¿Quiere comentar algo? Adelante, Ignacio, perdón. Adelante. Lo que me asombra lo que me descubro en Job es que así como los profetas tenían una comunicación con Dios, porque de alguna manera fueron escogidos y señalados por una misión, así como los sacerdotes tenían una comunicación con Dios a través del rito, a través del sacrificio, a través del templo, como los conocedores de la ley lo hacían a través del pensar y del conocimiento. En Job hay un encuentro en lo profundo, ¿no? En lo profundo del ser, donde no hay ni un conocimiento exacto de por qué Dios lo manda, porque más bien le mandó desgracias y tragedias, donde no hay un agradecimiento hacia Dios, sino lo que yo veo que esté en el fondo es un hombre que no tiene fe, porque sí cree y espera y es fiel a Dios, pero es él el que se comunica con Dios. Yo diría que es la primera visión, vamos a decir, psicológica de la interioridad del ser humano hablando con Dios. Y es un poco también la lección de que habrá momentos en nuestra vida donde vamos a tener que recurrir a eso, a esa comunicación profunda, a esa comunicación en la intimidad. Y hay muchísimos momentos en que eso pasa, ¿no? Un poco lo que San Ignacio llama las desolaciones, los consuelos y las desolaciones, y San Francisco lo llamaba los desiertos. Y es una gran arma de reflexión en la vida espiritual, en la vida del crecimiento del cristiano. Gracias. Claro, respondiendo un poco a la acotación que está haciendo Ignacio, en el fondo, para darle la palabra a Janet, en el fondo, lo que
trata de cuestionar este texto también, es qué imagen de Dios nosotros tenemos. Fíjense que para mucha gente, y todavía en nuestra época, Dios es fatalista, es considerado origen de bien y mal, ante cuya voluntad hay que someterse pasiva y resignadamente. Para otro, Dios es un ser cósmico, ¿no? Que la gente acude a Dios para tapar o enfrentar los acontecimientos naturales. O es un Dios milagrero, que como yo creo, tiene que ante toda contingencia en mi vida, tiene que entonces concederme lo que le pido. Entonces, a veces las relaciones de muchas personas con Dios son tipo contrato. Yo le doy para que Él me dé, yo oro para que me conceda, pero el abrirse a la voluntad de Dios, el estar consciente que aunque yo pida, a lo mejor eso no se me va a dar, y seguir confiando a pesar de todo, ahí es donde está el quid de la cuestión. Adelante, Janet. Gracias, profe. Sí, yo definitivamente veo que la teología que nos presenta Job es de enfoque concreto, es lo vivencial, es sufre y a la vez tiene esperanza, ¿no? Pero él nunca olvida el amor gratuito y la compasión infinita de Dios. Y lo otro que me llama muchísimo la atención, que definitivamente es el lenguaje que usan sus amigos, ¿verdad? O sea, en la obra creo que se está revelando perfectamente que siempre uno como humano, ante estas situaciones, el lenguaje es así como tributario, ¿no? De cualquier situación de la que estamos viviendo. Estamos esperando algo a cambio, ¿no? Y, por ejemplo, justamente las palabras de Job critican, ¿verdad? Es esa, no sé, como una teología huérfana de esa experiencia vital y carente de compasión, porque son los mismos amigos y su misma esposa los que están en contra de su creencia y los que lo incitan en vez de apoyarlo, ¿verdad? Que no dudo de que, digamos, en el fondo, las palabras de los amigos de la esposa eran para tratar de ayudar, pero justamente son como opositores de todo lo que él está sintiendo y son los que lo retan a dudar de Dios. Y él se mantiene firme. O sea, definitivamente, claro. Bueno, tremenda lección, ¿no? Pero sí lo veo así, claro. Pues, o sea, me llama mucho la atención que tu familia, que tus amigos, justamente son los que te incitan y se oponen a tu postura. Gracias, profe. Ellos están defendiendo la teoría de la retribución. Así es. Así como en su momento, los discípulos de Jesús defendían la idea que ellos tenían del mesianismo, por eso les resultó tan difícil aceptar en vida el mesianismo que Jesús les presentaba. Vinieron aceptándolo después de que Jesús resucita. Pero de alguna manera, quizás en el texto de Job, o vamos a decir lo que Job no sabía y que nos sirve para medir este drama en todo su alcance, es recordar. Ajá, se cayó la voz. Gracias a Dios, ¿no? Me fui afortunadamente en forma momentánea. Magnífico. Gracias a Dios. Bueno, les decía que la idea de la resurrección corporal no se abrió paso en Israel hasta el siglo II antes de Cristo. Entonces, a los ojos de Job estaba claro que la muerte desembocaba en el Sheol. La creencia judía era que tú fueras bueno, tú fueras malo, igualito ibas para el Sheol, que era la morada de los difuntos. Es más, creo que en el capítulo 30-23 dice, la muerte es el lugar donde todos los vivos nos damos cita, o todos los seres humanos nos damos cita, algo así, ¿no? Entonces, los muertos, en la creencia de la época, son una pálida sombra de lo que habían sido. Su morada es la región del silencio y del olvido en lo más profundo de la tierra. Ahora, Job tampoco también desconoce algo que está claro para nosotros lectores, y es ese diálogo que se ha mantenido en el cielo entre Dios y Satán. Job desconoce eso, al igual que sus amigos. Entonces, de alguna manera, los motivos que impulsaban a Job, en parte vamos a decir, se sustentan en ese desconocimiento, porque él no entiende por qué Dios le puede hacer eso. Entonces, el prólogo narrativo deja planteado el problema. Puede darse
una piedad desinteresada, sin esperanza de recompensa, Así aún en es, medio de las mayores penurias. así es. Recordemos aquel texto del Evangelio en que fueron llamados unos a las 2, otros a las 4, otros a las 9 de la mañana, y al final ¿cómo se llama? El terrateniente les pagó a todos por igual, ¿no? Entonces, y unos trabajaron más, otros trabajaron menos. Entonces, de alguna manera, pensar, como yo me porto bien con Dios, practico la caridad, practico el ayuno, bueno, ya lo acabamos de ver con Tobías. El que él hiciera ayuno, oración, penitencia y se ocupara del prójimo, no fue motivo para librarse de penurias, más bien pasó por muchos momentos, digamos, difíciles. Entonces, la vida humana está hecha de momentos agradables y otros penosos. Y la tendencia a la felicidad es irrenunciable, pero la capacidad de gozar tiene un límite. El que vive un instante de felicidad quisiera detener en el curso del tiempo ese momento y perpetuarlo, pero no se puede eternizar ningún instante, ni aunque quisiéramos. Y si pudiéramos, ¿entiende? Debemos también recordar cómo la experiencia placentera se debilita y hasta se destruye cuando pierde la novedad. Ya entonces deja de ser novedoso. Entonces hay situaciones que evidentemente estamos conscientes que la capacidad de sufrir tiene un límite. Y en ese estado de confusión necesariamente surge una ansia de liberación. Las ganas de eliminar todo aquello que se vive como perturbador para tener paz bajo cualquier forma y de cualquier manera. Entonces, cuando la vida se torna indiferente, incluso puede debilitarse el horror que causa la muerte. Ustedes no han conocido personas, quizás familiares, que en sus últimos momentos se da como una entrega al momento de la muerte, como una, yo no diría que resignación, sino que ya están en un umbral de tal forma en que no se quiere sufrir más y sencillamente se dejan llevar. Entonces, creo que fue Amado Nervo que dijo en una oportunidad, qué bien estamos muertos, no tienen calor ni frío, ya no tienen tedio ni hastío. Entonces, Job, en algún momento también cae en esta fascinación, se deja invadir por el hastío de la vida y él a la muerte más que un tesoro. Eso lo vemos al inicio del libro, en el capítulo 3, a partir del versículo 21, donde él sencillamente, él no reniega de Dios, pero no quiere seguir viviendo. Así como está viviendo, no quiere vivir más. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos presenta este texto? Bueno, por un lado, riquezas y salud. Por el otro, pobreza y enfermedad. Ahora, los profetas y sabios, a través de la fe, penetraban con el sufrimiento en el misterio de Dios. El salmista invita a confiar de que Dios siempre está a favor de los débiles. Pero otros, partiendo del dogma de la retribución, empiezan a observar que hay muchos malvados que están triunfantes y gozosos en esta vida. Y el justo dice, pero si eso es así, eso no es verdad. Y puede que sienta hasta envidia a la prosperidad. Los cantos del siervo de Yahvé, del Deutero Isaías, revelan el sentido misterioso del inocente que sufre por lo culpable. Entonces, y el Nuevo Testamento concibe la retribución no como recompensa intramundana al estilo fariseo, sino, como estábamos hablando en el caso de Tobías, como don gratuito de Dios al ser humano. De aquí el valor de este texto tan difícil, cuyo autor pone en boca de Job esas reflexiones. Incluso hay quienes lo consideran más blasfemo que un ateo. Entonces, hay una gran evolución en este personaje de la experiencia de Dios, porque se ve cómo pasa de una lucha interior, de dudas, de silencio, blasfemando, rezando, hasta que conoce a Dios en forma. Fíjense que él es tan blasfemo, por decir, tan altanero, que le exige a Dios que le explique por qué tú me haces esto. Y fíjense cómo a partir del capítulo 38, que le dice mención
anteriormente, vamos a encontrar que Job sencillamente le dice, bueno, le dice Dios, aquí estoy, explícame pues, ¿qué es lo que tú quieres que te diga? Dime. O sea, es un diálogo hermosísimo que partiendo del capítulo 38, habla de un primero y después un segundo discurso, ¿no? Y entonces Dios le dice a Job, ¿quién es el que está pidiéndome razones sin sentido? ¿Quién es el que con sus lomos fue capaz de hacer el mundo? Ah, ¿tú quieres respuesta? Yo soy la que te voy a interrogar a ti y tú me vas a instruir. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Entonces empieza a hacer una serie de disertaciones en forma poética donde va relatando todo lo que ha sido Dios para la humanidad y Job calladito. Al final tiene que decir verdaderamente, Señor, yo como que no te conocía, como tendría que haberte conocido. Ahora es que caigo en la cuenta cómo realmente eres tú. Entonces, hasta Job, nadie en Israel había descrito con tanta violencia la actuación de Dios sobre el ser humano. Entonces, hoy nosotros conocemos el amor que Jesús nos presenta en el Nuevo Testamento, amor, misericordia, perdón. Entonces, deberíamos estar sin matices claros en esta imagen de Dios. Sin embargo, ¿por qué todavía hoy muchos nos comportamos como los amigos de Job y el pueblo de Israel anclados en una teología de la retribución que pareciera no ser superada en el Nuevo Testamento? Quizás podríamos buscarla en las raíces latinoamericanas, ¿no? Porque si se quiere, la historia de este mundo sacral nuestro nos muestra una religión inmadura y frágil, pero con raíces muy profundas. La conquista ibérica encontró una cultura antigua, pero capaz de resistir la europeización. Y por eso perduraron muchas reminiscencias culturales y religiosas que todavía tenemos hoy, que mezclan lo indígena y negroide con lo español. Entonces, la pastoral, en vez de destruir templos, los bautizaba. Entonces, y muchas veces, ¿verdad? Se consideró que todos eran católicos y no, se dio una catequesis que se fuera adecuando, si se quiere, a los tiempos. Entonces, hoy por hoy, cuando surgen nuevos valores, técnica, deporte, fuerza sobre razón, derechos sin deberes, las familias son sustituidas por formas veleidosas de vivir, el calendario se desacraliza, la religión se separa de la vida, que se centra en el confort y en el trabajo, o lo religioso se sustituye por actividades sociopolíticas o religiones orientales, con el agravante que muchas veces la educación omite la religión o la ataca. Entonces hoy seguimos observando estas carencias. Esta misma teología de la retribución que debería haber quedado en el pasado, seguimos viéndola a lo largo de muchos tiempos. Entonces, no es momento nosotros para hacer notas políticas aquí, pero estamos conscientes que nuestros pueblos, no solamente Venezuela, sino América Latina en general, si los valores más hermosos y profundos han sido adormecidos y manipulados por sus dirigentes a lo largo de la historia. Un pueblo que merece menos pobreza y más bienestar. Un pueblo que ha perseguido sueños a lo largo de 500 años y ha terminado decepcionado. Entonces, no sorprende, ¿verdad?, que entonces se busque a Dios como la salida, como el culpable de todo esto. Entonces, terminamos de alguna manera negociando nuestras creencias en el mercado de los egoísmos, y no conseguimos nada a partir de allí. Inclusive, un poeta, César Vallejo, dijo que lo que nos pasa muchas veces en la vida son golpes como el odio de Dios. Ahora, el odio de Dios hay que enfrentarlo con obras. Solo la solidaridad que florece se convierte en vida futura. Lo dijo incluso, creo que el Papa Paulo VI, ¿no?, en su testamento, que la vida es dolorosa, dramática y magnífica.
dolorosa porque se vive cuesta arriba, dramática porque en cada instante nos jugamos el destino, y magnífica porque todo es don y gracia, y un don de amor por encima de todas las cosas. Entonces, el itinerario nocturno de Job y de todos nosotros, cuando atravesamos el umbral del dolor, nos hace comprender esa herida abierta por el silencio de Dios. Pero ese silencio de Dios no es más que la esperanza. Y esa herida Job nunca aceptó su curación. Para nosotros, Getsemaní, la cruz y la gloria son para que nosotros seamos capaces de descubrir esa apuesta maravillosa que Dios ha hecho siempre por cada uno de nosotros. Y eso es en el fondo lo que nos viene dejando precisamente este texto de Job. Creo que Janet tiene Profe, la mano levantada. Sí. Dos observaciones aquí, pensando un poquito como abogado del diablo y sobre todo que, bueno, yo aspiro a poder a corto plazo ser un teólogo, ¿no? Una teólogo. Qué rudo, justamente en línea con lo que usted comentaba, cómo uno a personas que viven situaciones como las que vivimos en nuestros pueblos de Latinoamérica, donde hay una pobreza de más del 70%, donde tenemos una guerra en puerta como la de Ucrania, personas que pasan hambre, necesidades realmente importantes, ¿ok? Y quizás, bueno, nosotros porque somos privilegiados y no lo hemos vivido tan de cerca, como uno como teólogo, ¿cómo tú le vendes ese amor de Dios cuando las personas están pasando tanta penuria? ¿Ok? Y algo de ahorita, no estamos hablando de siglos atrás, algo que sigue sucediendo. ¿Cómo tú le vendes? ¿Cómo tú lo convences ante su situación cotidiana tan delicada, tan difícil, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que definitivamente me quedo con el aprendizaje de este libro, es que yo pienso que la mayor muestra, no sé, de bondad y del amor de Dios, en el caso de Job, fue la revelación de sí mismo a Job, ¿ok? Pienso que Dios, por más que se le presentó y le dijo, él nunca le dio una explicación, ¿verdad? Pero sí le dio algo mucho más grande que fue su revelación. Entonces, bueno, me hago esa pregunta como futura teólogo, ¿cómo voy a hacer para yo, con todo este contenido y con todo lo que pienso aprender, venderle esta idea del amor infinito de Dios a una persona que está pasando a diario necesidad, hambre y penuria? Claro, yo no creo que esa sea una pregunta de fácil respuesta, ¿no? Pero yo creo honradamente que la mejor prueba o la mejor manifestación es siempre a través del ejemplo. O sea, es que tener una coherencia de vida que nos haga, o sea, decir lo que realmente hacemos, ¿no? Si nosotros tenemos la oportunidad de ver a una persona que podemos nosotros, no podemos calmar el mal del mundo, pero de repente podemos, en situaciones específicas, nosotros tomar alguna iniciativa, ¿no? Y nosotros Claro. no podemos, ante una persona que tiene hambre, decirle, ay, Dios te ama. Exactamente. Pero si le llevamos un pan, Así es. o le llevamos algo que necesite, es probable que ella sea capaz de ver a Dios a través de nosotros. Así En ese es. momento que le estamos prestando el auxilio, ¿no? Pero como bien dices tú, no es una pregunta que tenga respuesta fácil porque no la tiene. Ok, Yo gracias, creo profe. que un poco de ensayo y error, en la medida que también nosotros, al igual que Job, vamos pasando por nuestro itinerario, ¿no? De entrega, nuestro itinerario ¿cómo se llama? De amistad con Dios, en el que vamos descubriendo cada día un poquito más de Él. Entonces, quizás eso nos vaya abriendo los ojos para tomar actitudes concretas que nos sirvan de alguna manera para sentirnos útiles, para sentirnos que verdaderamente estamos poniendo nuestro granito de arena en el devenir de una humanidad más fraterna. Así es. Gracias, profe. De nada, mi corazón. ¿Puedes pasar a la próxima, Iramar, a la próxima lámina? Ajá. Entonces, ya conversamos un poco de esto, ¿no? De que muchas veces el libro de Job nos enfrenta con todas aquellas imágenes de Dios que a veces nos hemos formado acerca de él, ¿no? Y cómo de alguna u otra manera
tenemos toda una vida por delante para ir depurando esa imagen, ¿no? Sobre todo, no es tanto qué es Dios o quién es Dios, sino que no es Dios. O sea, para ir depurando esas imágenes que de alguna u otra manera a veces nos hemos forjado, pues, a lo mejor por una catequesis que no rindió el fruto que sería, y ahora a nosotros nos toca como adultos que estamos creyendo en la fe, ir un poco limpiando, pues limpiando un poco para tratar de dar mucha luz, pues, a ese sentir, no solamente de nosotros, sino de nuestras propias familias también. Me gustaría que pasaras a la lámina que sigue, por favor, Iramar. Ajá. Entonces, como conclusión de este texto, tenemos que estar claro que nosotros no podemos manipular a Dios. No podemos decirle, bueno, como yo tengo ahorita una enfermedad X, yo necesito que tú me cures y bueno, te voy a hacer 50 rosarios, 10 misas, y entonces esa no es manera de manipular a Dios, porque Dios no puede manipularse. La fe tiene necesariamente que vivirse en gratuidad y tenemos que estar conscientes que nunca en esta vida vamos a tener una perfecta retribución que sea capaz de castigar a los malos y premiar a los buenos. Nosotros como creyentes en el más allá sabemos que el verdadero complemento está más allá. Lo que nos pasa en la vida, el sufrimiento, la desgracia, el dolor, la muerte, es algo que es inevitable. Todos vamos necesariamente que pasar por allí. Es más, no podemos llegar al domingo de Pascua si no hemos pasado primero por el viernes de la cruz. Cada uno de nosotros tiene su cruz y nos va a tocar más tarde o más temprano enfrentarnos. Lo que debemos estar claros como Job es que cuando nos toca, Dios va a estar con nosotros. Entonces, es lo importante y la necesidad de no rendirnos, de estar consciente de que Dios nos quiere, incluso a Dios no quiere protestones, a Dios no le importa que nosotros le digamos, ¿por qué yo? Porque uno también tiene que deshogarse en el momento de la debilidad y el dolor. Pero a pesar de eso, seguir confiando, seguir esperando, seguir creyendo. El sentido último lo vamos a encontrar en Jesús. Recordemos que nosotros creemos en un Dios que fue crucificado como un delincuente. Adelante, Laura. Ay, perdón, profe, que no podía poner el... No te preocupes. Mire, yo una vez leí algo que yo no sé cómo se interpretará eso teológicamente, ¿no? Pero fue algo que me dio cierta tranquilidad, ¿no? Dios no se queda con nada de lo bueno que uno ha hecho. Por otro lado, nadie es enteramente bueno, así como nadie es enteramente malo, ¿no? Entonces, Dios retribuye la bondad de los malos aquí en la tierra, ya que ellos mismos van a decidir no quererlo para la eternidad. Él retribuye esa bondad. Yo no sé si eso estará teológicamente correcto o no, pero es que es como una medio explicación, ¿no? De por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal. No sé. Bueno, yo te voy a contestar con unas palabras que creo que son que es de San Juan de la Cruz, que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Entonces, nosotros creemos como cristianos en la misericordia de Dios por encima de su justicia. Y ninguno de nosotros va a llegar ante la presencia de Dios como un cristal completamente límpido cuando a lo largo de la vida lo hemos empañado con las cosas que hemos hecho. Entonces, evidentemente, tenemos que llegar pidiendo su misericordia para que nos deje estar entre sus elegidos. No creo en los malos, digamos, aquí en el grupo no hay nada de malo, o sea, pero hay malos, digamos, Hitler, o qué sé yo, que uno sabe que son malos, ¿no? Entonces, no sé. ¿Qué haríamos si llegamos al cielo y que nos abre la puerta Hitler?
Eso también he pensado, sí, no sé, que me manden para la sección. Sí, bueno, porque fíjense en algo bien simpático. Hasta el último suspiro, uno tiene la oportunidad de arrepentirse. De arrepentirse y de ser persona Exactamente. perdonada. Por eso, yo no sé si ustedes todos han visto escatología, pero cuando se habla del infierno, se habla del infierno como posibilidad, porque Dios nos creó para la gloria, para el cielo. Y es la persona quien con su libertad es la que toma en sus manos el destino. Aceptar la gracia que Dios le proporciona, aceptar la misericordia que de Dios, o sencillamente darle la espalda a Dios y tomar. Yo digo que el camino de la serpiente. Entonces, es una decisión que parte de nosotros. Tristemente. Es lo que llamamos la misericordia divina. La misericordia divina, sí, señor. Así mismo. Miren, yo no sé si nos dé tiempo de ver el próximo libro, que es el Siracide. Es un texto el cual, a pesar de que tiene bastantes capítulos, a lo que me interesa a mí es básicamente hacerles la presentación del texto, porque este tipo de literatura está muy emparentada con lo que son los proverbios, sobre todo con referencias a lo que debe hacer un creyente para vivir acorde a la sabiduría de Dios. Entonces, son 12 minutos para las 6. Si quieren, comenzamos y terminamos la semana entrante, porque la semana entrante vamos a ver lo que son los megillot, ¿cómo se llama? Los textos que se leen durante la fiesta judía. Aun cuando yo creo que no, evidentemente no los vamos a terminar todos, nos vamos a echar quizás 2 semanas más. Esos son los rollos, ¿no? Los rollos, sí, señor. Durante la fiesta judía se leen 5 textos y por eso nos hemos dejado como para el último bloque, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, empezamos Siracide. Si les parece que más bien quieren dejar hasta aquí, también es aceptable. Ustedes me dicen. Que ha sido bien intenso Profesora, pero si quiere sugiera la lectura, hacemos la lectura ok. Nosotros y la adelantamos la próxima clase. Perfecto. Bueno, mira, entonces les recomendaría que lean el prólogo del Siracide, que se llama también Eclesiástico. Este es otro de los textos que fue escrito en griego y que tampoco forma parte del canon hebreo y protestante. Entonces, su contenido, si se quiere, es un intento de judaizar la sabiduría identificándola con la Torá. Sí. Profe, repetimos para escribirlo en el chat. Porfa, el libro que deben leer los estudiantes. Sí, agrégalo al chat y lo pasa. Lectura, libro. El Siracide, que también se llama Eclesiastés, y la parte que vamos a leer es el prólogo. Gracias. Escribí Eclesiastés para evitar el bullying de que hice un error ortográfico con Siracide. Ahí está. Está bien. Bueno, en sería el Siracide o Eclesiástico. Y nos quedaría de este último bloque ese y el libro de la sabiduría, de los cuales haríamos una mención bastante breve, como para tratar de enmarcar un poco sobre su contenido, vamos a decir, los temas principales que tratan, para meternos con los megillot, que ahí sí nos vamos a detener un poco más. Porque no sé si se han fijado ustedes que yo quizás hice una lectura muy general de los profetas, y es porque en los profetas, si voy a hablar de las diferencias, tendría que hablar diferencias desde el punto de vista del momento histórico que les tocó vivir, más no de su mensaje, porque el mensaje de los profetas
bastante semejante, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al anuncio, la denuncia y el formar parte de una sociedad en la que ellos se sienten involucrados con las situaciones que están ocurriendo. Pero en el caso de los libros sapienciales, cada uno de ellos nos deja un mensaje diferente. Y por eso es importante que nosotros podamos saber el contenido de cada uno de ellos. Porque eso es lo que nos va a dar, digamos, una pauta en cuanto a todo lo que es el Antiguo Testamento en su totalidad. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario entonces y dejamos estos breves textos para la semana que viene. Yane, adelante. ¿Qué será Yane, la tarea? adelante. Perdón. Ajá. La tarea tiene que ver con la retribución. Si no me equivoco, es un ensayo sobre la retribución y los textos que la versan. Okay. Sí. El foro es sobre el tema de la retribución, sí. No estoy segura si es foro o es ensayo, ya no lo No, tengo claro no. ahorita. El foro es sobre los judíos, Ajá. la fiesta judía, y el ensayo sobre la retribución. Ajá, sí, me parecía que era ya. un ensayo, sí. Profe, ¿y qué es eso de la retribución? Perdóneme. Ajá. ¿Qué texto sobre la retribución? Bueno, mira, básicamente los exponentes son Job y Coelho, que no lo hemos visto, ¿ok? Pero el tema de la retribución, ya hoy lo tocamos bastante con el texto de Job. O sea, esa visión de que a los buenos tiene que irle bien y a los malos tiene que irle mal. Es lo mismo que nosotros observamos en el Nuevo Testamento, cuando hacemos alusión, por ejemplo, a Lázaro y Epulón, ¿no? Okay. Pero ya hay una visión de retribución en la otra vida. En este caso no es así. Todavía estamos ante la visión de que el que se muere va para el Sheol. No hay un complemento escatológico como vamos nosotros a observar en el Nuevo Testamento. Ok, muchas gracias. A la orden. Adelante, Luz. O con lo que comentaste ahorita. Bueno, mi gente, dando gracias a Dios de que a pesar de que hubo algunas interrupciones, pudimos dar la clase hoy con cierta holgura. Sí, y gracias, por supuesto, a Iramar. Ustedes saben que Iramar trabaja con Juan José Marí y ellos muy amablemente han sido nuestros anfitriones durante estas 2 últimas semanas y se los agradezco profundamente. Iramar me va a dar unas clasecitas para que yo pueda ser un poco más independiente y espero que lo consiga. Entonces, que tengan una buena semana. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, Buenas tardes profesora. a todos, muchachos. Un Gracias. gusto. Buenas Gracias. tardes, gracias. a Perfecto todos. Amén. todo. Gracias. Gracias, Iramar. Amén, amén, amén. Gracias, Vale. profe. Un gusto, muchachos, compartir con todos Gracias, otra vez. Mari. Gracias, gracias. Gracias, Rebeca, por la invitación. Dios te bendiga siempre. Interesantísimo el tema. Gracias a todos, de verdad. Gracias, chao. Muy bueno. No se escucha, no sé qué es lo